Muy buenas a todos los que nos están escuchando por este canal, por esta vía. Desde ya sean bendecidos y bendecidas todos ustedes. Creemos que de repente alguien que está en la política, algún gobernante de alguna nación, nos está escuchando. Y más que nada, creo yo también, la iglesia que quiere edificarse, la iglesia que está en este momento siendo pasada por el fuego. Bien. Una de las cosas que anhelo de parte de Dios eh, impartir en este momento para edificación del cuerpo de Cristo a nivel global. No estoy hablando solamente del ministerio apostólico Águilas Doradas, estoy hablando de la iglesia en global que tanto lo necesitamos. Pues bien, para ello, le invito por favor y que el Espíritu Santo gobierne este mensaje, comienzo, mitad y final, para edificación y bendición del cuerpo de Cristo y la extensión del reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Invito por favor también ir a conocimiento cuál es el título de este mensaje y es Tiempos de grandes pruebas. Tiempos de grandes pruebas. Mire que no estoy diciendo un tiempo de prueba. Estoy expresando, creo muy sabiamente, con base escritural, tiempos de grandes pruebas, periodos grandes de pruebas. O sea, una prueba tras otra prueba y así sucesivamente. Eso es lo que está en la escritura y voy a explicar o impartir o enseñar correctamente. Bien, vámonos por favor, iglesia a nivel global y gobernantes de este mundo, de ser posible, escuchen la verdad y la sabiduría eterna de Dios. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo para siempre. Vamos por favor al libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y escrito está, y así dice nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Crónicas, repito, capítulo 12, verso 32. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían, repito, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para la nación de Israel. Desde ya hablo fe, oro en fe y al final vamos a hacer también una oración poderosísima en la cual creo yo que el Señor anhela levantar hombres y mujeres entendidos en los tiempos. A veces pedimos en oración que levante hombres y mujeres intercesores, que levanten hombres y mujeres en oración, guerra espiritual. No estoy en contra de ello, es más, me agrada eso y creo que al Padre más que nada. Hemos practicado en este ministerio y muchos ministerios del reino todos estos ámbitos, todo esto lo que es sabiduría del Señor, guerra espiritual, intercesión profética, oración, clamor, etcétera. Pero creo que ha llegado el momento de orar para que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se levanten hombres y mujeres entendidos en los tiempos. ¿Qué está pasando? Mucha gente se ha de preguntar, inclusive hasta uno mismo, le soy sincero, muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, ministros, ministras del Señor, se están preguntando qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en estos instantes. Si usted se da cuenta, hasta ahora nunca ha pasado una pandemia o un ataque de un X virus de esta magnitud, tocando a muchas naciones, tocando a personas inclusive que a la final profesan la fe y debemos estar bien alineados con respecto a ese amor y al temor del Señor. Dejando de jugar a la iglesia, amados hermanos y hermanas. Ya este es el tiempo en el cual debemos de dejar de jugar a la iglesia y dejar de ser religiosos. Hablo confrontativamente, hablo amonestándolos en el amor del Señor, aún mi propia vida inclusive, como creyente, como hijo de Dios. Ahora, mire ahí lo que dice y escuchemos, ¿verdad? Y hemos escuchado lo que dice las Escrituras. Hombres y mujeres entendidos de los tiempos. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Pues déjeme decirle que de acuerdo al título de este mensaje, estamos pasando ya tiempos de grandes pruebas. La iglesia, ojo,
la iglesia, no la gente que no conoce de Dios. Estamos hablando de la iglesia, que la está preparando, que la está limpiando, la está purificando. Hermanos, hermanas, repito, el Señor está limpiando, purificando a la iglesia del Señor. La está preparando para su venida. ¡Wow! Démosles gloria a Dios. Esperemos que nos estemos gozando con este mensaje poderoso para personas obviamente que no tan solo quieren leche de la palabra, sino ya la carne, es decir, el espíritu que hay en la palabra. Amén. Bueno, ahora voy a basarme en otros textos muy poderosos como toda la Escritura para que podamos entender este tema tan especial y muy importante y la iglesia esté obviamente advertida y entienda los tiempos que estamos pasando. Repito, por más que oremos, por más que intercedamos, podemos hacer guerra espiritual, podemos tal vez ayunar, que no está mal, tenemos que hacerlo, pero de esta no vamos a salir hasta que salgamos purificados, limpiados y también redimidos. Obviamente estamos pasando un proceso de grandes pruebas. Bien, por favor, vayamos al libro de Lucas capítulo 22. Vamos a uno de los libros del Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 22. Repito, Lucas capítulo 22, verso 28, 29. Atención iglesia, atención gobernantes de este mundo, gobernantes, científicos, gente inclusive que Dios la ha puesto en eminencia por su gracia y misericordia. Escuchemos la sabiduría eterna de Dios, por favor. Lucas capítulo 22, repito, verso 28 al 29. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Ojo, está con letra en rojo, significa que el propio Jesús está hablando. Repito, una vez más, valga la redundancia y la pena, porque esto es importantísimo. En Lucas, capítulo 22, versos 28, 29. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Creo que ha llegado el momento, amados y amadas, que muchas personas tal vez se vayan al mundo, por así decirlo. Gente que ha estado en la iglesia. No te sorprendas, pastor, no te sorprendas, pastora, ministro, ministra del Señor, no te sorprendas, maestro, evangelista, apóstol, que tal vez haya tenido en la gracia de Dios muchas almas. No nos sorprendamos que de repente una mitad de la iglesia ya no esté contigo. Y te estoy hablando como profeta de Dios, como uno de sus profetas. No nos sorprendamos, porque solo con Jesús estaban sus discípulos. No estoy hablando de creyentes, porque en la iglesia hay creyentes y hay discípulos. La Escritura habla en el libro de Apocalipsis que estos son los que seguían al Cordero de Dios por donde quiera que Él iba. Bien, entonces el propio Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo Rey de Reyes, pasó pruebas. Y no creamos tiempos de prueba, ojo, no pruebas, tiempos de prueba, repito. Y no creamos que nosotros no la vamos a pasar. Ya estamos empezando esos grandes tiempos de pruebas. Por favor, entendamos, iglesia, entendamos los tiempos de Dios, entendamos las temporadas divinas. Ojo, verso 29. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho. ¡Wow! Tremendo. Por lo tanto, al pasar estos grandes tiempos de prueba, vamos a reinar con Jesús. Después de entender esto de aquí, por la fe, creo que está quedando claro, iglesia, que no nos vamos a escapar de este gran tiempo de prueba. Nadie podrá escaparse de esto, porque es necesario, porque ahí el Señor, en estos tiempos de prueba que han venido sorpresivamente, es más, a la final Dios no le avisó a ningún profeta, Dios no me avisó a mí, porque dice la Escritura que no debemos sorprendernos del tiempo de prueba que ha de venir, para que tengamos la gloria de Dios, las naciones tengan la gloria de Dios. Amén. Con esto, en base, me
me guío y me dirijo al siguiente texto. También, Apocalipsis capítulo 3. Póngale cuidado, por favor, a esta escritura que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Verso 9-10. Porque precisamente esto es lo que está pasando ahora. Con base escritural en el libro de Daniel y el libro también de Zacarías. Pero, por cuestión del tiempo, vamos a ir a Apocalipsis 3:10 y al libro de Daniel capítulo 12, tiempos del fin. También abordaremos el libro de Mateo. Pongámosle cuidado. Y es más, vamos a ir al libro, sí, gloria a Dios, de Mateo mejor. Mateo 24, verso 1-7. Vamos al libro de Mateo, luego vamos a Apocalipsis. Vamos al libro de Mateo capítulo 24, sí. Vamos a ir a una secuencia muy hermosa, muy poderosa. Al libro de Mateo, repito, que tantas veces lo hemos leído, pero pocas veces comprendido. ¿Por qué? Porque debemos entender los tiempos. Estoy hablando a personas, hermanos, hermanas, que Dios los va a levantar para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Amén, iglesia. Vamos, leamos de verso 1 al 7, en Mateo 24, verso 1 al 7. Gloria sea al Señor. Y dice así: cuando Jesús salía del terreno, del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él le respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. ¡Wow! Dios nos dice, ¿ven todos esos edificios? Serán demolidos por completo. Ya verán por qué. Bien, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Claro que él hablaba del templo, ¿no, verdad? Pero acá también proféticamente habla de edificios en el futuro. Verso 3. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? ¡Wow! ¿Qué señal, repito, marcará tu regreso? La segunda venida por su iglesia y el fin del mundo. Mire la secuencia aquí, mire los tiempos. Verso 4, Jesús le dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Verso 6, oirán de guerras o rumores de guerra y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Ojo a eso. Sabemos que el presidente norteamericano, que Dios lo puso porque él quita y pone reyes, tomó medidas muy fuertes, ¿no?, para un ataque que hizo en Irán, si mal no me equivoco, con un misil dirigido por un dron, donde estuvo la ciencia ahí implicada y todo ello, la tecnología. Pero después de ello hubo rumores de guerra, y han existido inclusive años atrás, meses atrás, rumores de guerra, pero Jesús dice que aún no será el fin. Ojo con eso, por favor, póngale cuidado. Bien, dice también la Escritura: pero no se dejen llevar por el pánico. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? En esa secuencia o tiempos proféticos que estamos viviendo, tiempos hacia el fin, primero eran los rumores de guerra y luego dice que hay un pánico. En verdad, esas cosas deben suceder. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que son cosas que deben suceder, que son cosas que el Padre ya ha establecido, esos tiempos, esas temporadas de prueba. Y si Él lo ha establecido, nosotros podemos orar, podemos interceder, inclusive hasta para mí mismo podemos tener un descubrimiento de una vacuna, y eso no va a surtir efecto hasta el tiempo señalado por Dios. Amén. Creo que estamos entendiendo, ¿no, verdad?
los sabios entendidos resplandezcan como la luz del firmamento. Gloria a Dios. Bien, entonces dice aquí la Escritura también, a continuación, deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Ojo a esto, por favor, el fin no vendrá inmediatamente después de esta peste. Tomará X tiempo todavía. Tenemos que entender eso, por favor, iglesia, no nos confundamos. Verso 7, una nación entrará en guerra con otra, y un reino contra otro reino. Habrá hambres. En la versión Reina Valera dice que habrá pestes. Ojo, habla de pestes. Miren lo que está pasando en la actualidad. Y terremotos en muchas partes del mundo. Quiero detenerme en el verso 7. Iglesia del Señor, mire esta secuencia o lo que tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Habrán rumores de guerras. Ojo. Habrá pestes. Léalo ahí en la versión de Mateo 24, Reina Valera, verso 7. Y luego de ahí, de las pestes, porque esto es una de las pestes, una pandemia que está, ya lo sabemos, está aconteciendo, habrá hambre. Esto es muy serio, por favor. Entendamos, iglesia, estos tiempos. Entendamos, amados hombres, mujeres de oración, que los bendigo. Hombres, mujeres en guerra espiritual, los bendigo. Hombres intercesores, desde ya los bendigo. Pero esto tiene que suceder. Repito, esto tiene que suceder. No nos vamos a escapar. Lo que sí creo, que en la oración, una oración eficaz del justo que puede mucho, que durante todo este proceso de gran prueba, así como lo pasó Jesús, no nos debe faltar fe. Por favor, esto es muy importante. Oremos con eficacia. Cuando entendemos estos tiempos, podemos orar con eficacia y no orar o interceder o hacer guerra espiritual almáticamente. Gloria a Dios. Gracias por esos aplausos poderosos que nos están viendo en casas, hogares, naciones enteras. Todo sea para la gloria de Dios. Entonces, entendiendo todo esto, repito, y que tiene que suceder porque todavía no vendrá el fin, nos conectamos en el Espíritu y en el verso 8, sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Ojo con el verso 8. Amados, amadas, esto tan solamente que es el comienzo. Es decir, que el Señor apenas empieza a limpiar, purificar y todo lo que Él quiere hacer con la iglesia. Él está empezando el juicio, la ira de Dios, porque hay, y no condeno ni juzgo, que Dios me libre de eso, personas que están en el púlpito, hombres y mujeres que profesan a Dios, con fornicación, Dios no me permita que eso suceda conmigo, llevan una doble vida y están en púlpitos, profesando, dando una palabra, una enseñanza sin el temor de Dios. Ya es el tiempo, ya ha llegado ese tiempo, lo cual vamos a verlo en Apocalipsis ya mismo, capítulo 3, verso 10. Entonces, continúo con lo que está en el verso 8, ¿no?, de Mateo 24. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo, repito, de los dolores de parto. Luego vendrán más. Luego vendrá más. Vendrán más plagas. Vendrá hambre. Ojo, es muy fuerte esto. Es lo que está escrito en la palabra de Dios y se está cumpliendo. Así que debemos prepararnos, tener la fe, y la fe me lleva a una acción. Iglesia, no quiero infundirle temor ni miedo. Vayamos, por favor, ya preparándonos, porque después de estas pestes vendrá tiempos de hambres. Estos son tiempos de angustia, tiempos para doblar rodillas, tiempos para arrepentirse, dejar la doble vida, el doble disfraz, perdonar a un hermano, perdonar.
llevar una vida ya santa, intachable, porque solo esa iglesia, y espero que yo esté ahí, y usted también, es la que se va a ir con el Señor. ¿Cuánto le dan aplauso y gloria a Dios? Que así sea. Santo sea el Señor. Vamos al verso 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Wow, yo no voy a dejar de seguir a Jesús, no sé usted, por estos tiempos de grandes pruebas. Luego de ahí, por favor, invito a ir al verso 12 hasta el 15. Vamos al verso 12. Abundará el pecado por todas partes. ¿Eso no está pasando? Dígame si no está pasando. En las mismas iglesias va a dejar de abundar el pecado. ¿Por qué? Porque ha venido esto que nos va a ayudar para bien. Todo obra para bien, iglesia. Todo este proceso, todos estos tiempos de grandes pruebas será para que muchos nos arrepintamos y dejemos el pecado o la práctica del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bien, estamos conectados, ¿no es verdad?, en el Espíritu. Creo que esta palabra está llegándonos muy profundamente. Repito, en estos últimos tiempos abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. El amor que tú sentías por Jesucristo se va a enfriar, porque tal vez has visto cosas, porque tal vez de una otra manera has estado practicando un pecado, tu corazón se puso duro, te enfriaste, ya no te congregas, ya no diezmas, ya no ofrendas, ya no sirves. Entonces significa que el amor de muchos se enfriará. Y esto va a pasar inclusive en iglesias de reino, déjeme decirle, en iglesias de reino. Vamos al verso 13. Pero el que se mantenga firme, ojo, pero el que se mantenga firme, hablo a creyentes, hablo a discípulos, hablo a la iglesia, hablo al cuerpo de Cristo, del cual nos dice el Señor que durante este tiempo de gran prueba debemos mantenernos firmes. Wow. Esa firmeza, según las Escrituras, no debe ser solamente por un tiempo, sino hasta el fin. Ellos serán salvos. Wow, qué poderoso lo que estamos impartiendo en este tiempo glorioso, santo. Verso 14. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. ¿Qué significa? Que todo esto que está pasando hará que la iglesia ya no esté encerrada en cuatro paredes. Hará que nosotros salgamos a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Sí, si antes no querías evangelizar, vas a evangelizar. Estamos. Gloria a Dios por esto. Vamos al verso 16, al verso 14. Sí, ya lo dijimos. Que debe predicarse el evangelio del reino por todas partes, por todo el mundo, por todas las naciones inclusive. Vamos, y dice que las naciones oirán. Y entonces, una vez que se haga eso, ahí solamente entonces, ahí vendrá el fin. No vendrá el fin antes, vendrá el fin mientras se cumpla todo esto. Amén. Verso 15 y último. Atención, por favor. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Repito, en el verso 15, llegará el día. Alguien que nos está viendo, diga, llegará ese día. Porque ese día va a llegar, porque está escrito, lo habló el Señor. O sea, ese día va a llegar. Todo este proceso de gran prueba, etcétera, etcétera, va a culminar en que va a llegar ese gran día, como está escrito aquí en Mateo 24, verso 15. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Y aquí dice entre paréntesis en la versión NTV, lector, presta atención. Lo mismo te digo a ti con mucho respeto, iglesia. Presta mucha atención. Ya es el momento de que dejemos de estar moviéndonos de una silla a otra silla. Ya es el momento de estar yendo al baño. Cuando Dios habla, pongamos atención. Por favor, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos impartido? Debemos tener respeto, reverencia al Señor. Ya es tiempo, ya. Basta de jugar a la iglesia. No estamos en un club social que tenemos que movernos.
de aquí para allá. Tenemos que estar atentos a lo que el Señor, el Padre, está hablando a través de un vaso, a través de un ministro. No miremos al hombre, miremos al Señor. Siempre. Por lo tanto, amados hermanos, nos vamos ahora a Apocalipsis capítulo 3, verso 10, como lo había expresado. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10. No se aterre, porque este es un libro de gran bendición, como toda la Escritura. Es la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos. Apocalipsis 3, verso 10. Dado que has obedecido, o sea, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reducir, impartir justicia, enseñar lo que es bueno, lo que es correcto y hacernos ver lo que está mal. Y aquí nos exhorta, nos anima y nos confronta el Señor en Apocalipsis, repito, capítulo 3, verso 10, en que debemos obedecer. Ya basta ya de solamente ser oidor y este tiempo que hemos estado solamente escuchando la palabra de Dios, pero no hemos sido hacedores de la palabra de Dios. Este tiempo es para ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Por favor, reflexionemos profundamente, no lo tomemos a la ligera. Iglesia, habla a la iglesia a nivel global, a nivel mundial. Ya es hora. Por favor, Santo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Recuerde, Dios nos está dando una orden de perseverar en estos tiempos de grandes pruebas, no de tiempo de prueba, de tiempos de grandes pruebas. O sea, que diga, haga así. Tiempo de grandes pruebas, o sea que son pruebas tras otras pruebas. O sea, va a haber un proceso tremendamente poderoso de purificación, de gran tiempo de prueba, que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué dice aquí la Escritura? ¿Qué dice el Señor a través de su palabra? Que vendrá sobre el mundo entero. ¿Sí se ha dado cuenta que ha venido esta prueba, esta plaga? ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento genuino. En el mundo entero se escucha en Italia, se escucha en España, se escucha en Ecuador, en diferentes partes del mundo, lo que está pasando. Por favor, no seamos ciegos, seamos entendidos, seamos temerosos de Dios con todo nuestro corazón. Para probar, dice la Escritura, vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Va a haber una separación. Proféticamente el 2020, que estamos preparando un mensaje poderoso, el 2020 tiene que ver con separación. Separación, recuerde eso. 2020 es una separación. O sea, ya aquí el Señor va a separar, va a través de estas grandes pruebas, la iglesia verdadera original se va a separar de la iglesia que no es verdadera. Va a haber una separación en este 2020 a nivel profético. Como profeta del Señor lo hablo en base a la palabra del Señor. Con esto, ahora sí nos vamos a ir ya para casi culminar al libro de Daniel capítulo 12. Acompáñenme por favor a esta gran bendición, a los que están entendiendo, a los que realmente quieren seguir avanzando en el reino de Dios. En Daniel capítulo 12. Vamos a leer del verso 7 en adelante. El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río. Recuerde que ya en lo que es con respecto a Daniel capítulo 12 estamos hablando de tiempos del fin. Iglesia, preparémonos ya, porque ya vienen los tiempos del fin. Entonces dice el Señor en el verso 7, repito, el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne, o sea, no cualquier juramento, ojo, por aquel que vive por siempre, diciendo, durará por un tiempo. Escuchemos bien, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Se da cuenta? Durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo de los impíos, no. Aquí no le está hablando a los impíos, no le está hablando, con todo respeto, a gente que todavía no conoce y no teme a Dios. Le está hablando a la iglesia. Por favor, no se despiste,
por favor, repito una vez más, reflexione, tengamos cuidado. Tú que me estás escuchando, con amor y respeto te lo digo. Iglesia, ya es tiempo de cambios profundos. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, quebrantamiento del pueblo santo, no está hablando del quebrantamiento, del que va a dejar de ser homosexual, lesbiana, del borracho, del adicto, no, está hablando por nosotros, aquí lo dice, el quebrantamiento del pueblo santo, es decir que Dios puede usar al mismo diablo, al mismo enemigo, para zarandearnos, estamos siendo zarandeados, para que salga todo lo que no es del agrado del Señor, aún en mí, hablo por mí, santo. Todas estas cosas habrán sucedido. 8. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Justamente todo esto ha estado sellado porque había que entender los tiempos. Ahora que estamos entendiendo estos tiempos, esto ya no está permaneciendo sellado, es decir, está siendo revelado. Gloria a Dios y majestad en las alturas. En este momento le está siendo revelado, estaba siendo sellado para este tiempo y ahora está siendo revelado a la iglesia a nivel general. Pastores, ministros, con mucho respeto, prestemos atención. Verso 10, mediante estas pruebas, ojo, mediante estas pruebas, muchos serán, no dicen todos, leamos bien, muchos, no dice todos, repito, serán purificados, los que vamos a permanecer obviamente. Creamos que usted va a estar ahí y que yo también voy a estar ahí, permaneciendo en la fe. Muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Miren lo que dice aquí. Dice, ninguno de ellos entenderá. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hacer? Entender lo que Dios está haciendo. Dejemos la ignorancia. Entendamos que ya estos libros que estaban, esto de aquí que le reveló Dios al profeta Daniel, había permanecido sellado como oculto, pero ahora que ya es el fin, está siendo revelado para la gloria de Dios. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Declaro en el nombre de Jesús que estoy hablando a gente sabia. Declaro en el nombre de Jesús que estoy hablando a hombres y mujeres creyentes, discípulos que son sabios, que en este momento sus ojos están siendo abiertos a la revelación de esta verdad en el final de estos tiempos. Santo sea el Señor. Solo a ellos les será revelado por la gracia y misericordia y entenderemos qué es lo que está haciendo Dios en estos tiempos. En el verso 11 dice, continúa diciendo el Señor, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Detener la oración, detener los sacrificios diarios, los cultos. ¿Sí se está dando cuenta? Pero estamos, ¿qué cosa? Permaneciendo. Yo podría decir, me voy de vacaciones. Yo no sé, amado pastor, amado ministro, ministra, al final querrás irte de vacaciones. No, es el momento de permanecer, siendo astutos, sabios, prudentes. ¿Me doy a entender? Tenemos esta tecnología que gracias a Dios ha llegado, porque ya el Señor me lo había puesto, que tenemos que estar preparados, listos para cualquier cosa o evento como se está desatando hoy para la gloria de Dios y para que la iglesia, el remanente, es limpiada, purificada, preparada, como esa novia ataviada, se vaya y nos vayamos con el Señor. ¡Wow! Entonces dice que para ser adorado hasta
1290 días. Esto lo voy a hablar después en otro tema. Es otro tema muy precioso y poderoso. 12, verso 12. Benditos, escuche bien, benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin. Recuerde de lo que estaba escrito en Apocalipsis 3:10. Permanecer, diga permanecer. Diga, yo permaneceré fiel. Porque, repito, no debemos extrañarnos que la mitad de la iglesia, ojalá no ocurra, pero es una profecía. La mitad de la iglesia ya no venga, ya no se congregue. Espero no pase con este ministerio, ni con tu ministerio. Pero si pasa, ya estamos advertidos. ¿Sí? Si antes diezmaban el 30%, ofrendaban el 30%, servía el 30%, o estaban contigo ese 30%, y ahora sea menos, mantente firme. Mantengámonos firmes en el nombre de Jesús. Wow, esto me llega a mí profundamente. Todos estos días, ayer estaba hasta las casi 1:30 orando con mi familia, hablándoles con mi corazón y alabando a Dios. Y créame, no es fácil. No es fácil pasar esta prueba, pero tampoco imposible. Dios está con nosotros y Él es nuestro sustentador. Se lo digo porque ayer había una necesidad y de una u otra manera Dios, mi Padre, me proveyó. Mire, la gente está, hasta aún hermanos creyentes, con ciertos temores, y es natural, es normal, pero no nos debe faltar fe. La oración correcta en estos tiempos es que no nos falte fe. E invito, hablo a nuestro gobernante mandatario, que Dios lo puso, al presidente Lenín Moreno, a las autoridades municipales, en fin, a las personas que Dios puso en eminencia en el Congreso. Hablo con humildad, se lo digo, hablo con mucha humildad, e invito a la iglesia en general y a que tal vez exista un decreto, una ordenanza, porque la palabra de Dios lo dice, que debemos orar por los que están puestos en eminencia, para vivir quieta y reposadamente. Invito a nuestro presidente, es más, me humillo y con humildad se lo digo, con mucho amor y respeto, señor presidente Lenín Moreno y autoridades que Dios obviamente los puso para dirigir esta nación durante este tiempo de prueba, levantar un día especial para ayunar y orar e interceder, de ser posible, para que no nos falte fe. Repito, orar con eficacia para que no nos falte fe. Hermanos, hermanas, que no nos falte la fe, que en este zarandeo no nos falte fe, para que cuando regresemos demos testimonio de que Dios es fiel y verdadero. Oremos también con eficacia para que el Señor levante hombres y mujeres entendidos en estos tiempos. Que no oremos, por así decirlo, ineficazmente. Que no oremos almáticamente, porque estas cosas van a suceder. Por favor, no le estoy invitando al terror, sino que le estoy diciendo lo que Dios ya ha establecido. Y que entendamos estos tiempos de grandes pruebas que son necesarios, que van a suceder, que serán inevitables, pero nos van a ayudar. Créame, y es más, ya nos están ayudando a reflexionar. Hay gobernantes que ya mencionan a Dios. Por favor, yo creo que esta nación, la nación de Ecuador, no sea la excepción. Dios bendiga a cada gobernante, a cada persona que Dios puso en cada puesto de eminencia. Dios bendiga a nuestro presidente. Desde ya estamos prestos para estar ahí, si somos convocados, obviamente, pero aún así, nosotros desde aquí, de este lugar, de esta trinchera, estaremos orando por el presidente, que Dios le dé sabiduría y que no
le falte fe a ninguno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, hermanos del Ministerio Apostólico y Profético Águilas Doradas, no falte fe. No faltará esa fe para permanecer firmes en lo que más podamos en el Señor. También invito a los hermanos, hermanas, permanezcamos fiel en diezmar, ofrendar, porque son tiempos tal vez complicados, pero créame, Dios me ha provisto para diezmar y ofrendar sobrenaturalmente, y así sea para ti en el nombre de Jesús. Iglesia del Señor, abajo está una cuenta bancaria personal, debido a que todavía no hemos sacado el nuevo comité. Se ha atrasado un poquito por estas cosas. Invito a la cordura, a la sabiduría, a la fe. Entonces abajo aparecerá una cuenta de ahorros personal, no lo tome a mal, pero en estos tiempos de apremio tenemos que usar los recursos que tenemos. Usted puede ahí depositar sus diezmos y ofrendas, los diezmos y ofrendas porque son del Señor, o venir acá a nuestras instalaciones a X horario que vamos a poner. Por ejemplo, mañana, como hay toque de queda a las 2 de la tarde, usted puede venir de 12 a 1. Repito, usted puede venir acá a nuestro ministerio de 12 a 1 a depositar el diezmo y la ofrenda para que esta obra avance. Necesitamos otras cámaras, necesitamos muchas cosas que cancelar. Usted debe entenderlo, pero Dios es nuestro proveedor y Dios le proveerá. Manténgase fiel en esto y en todas las áreas, iglesia, porque Dios ha prometido en Apocalipsis 3:10 protegernos de la gran prueba que ha venido a este mundo. Bien, entonces también los invito para el culto en vivo que va a haber el domingo de 10 a 12. Así también estemos ahí sintonizados, enlazados por Facebook, por los Twitter y los demás medios de comunicación de Internet. Dios les bendiga, Dios les guarde rica y ampliamente. En el nombre de Jesús, no nos falte fe en todo este tiempo de gran prueba. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Bien, antes de decirles gracias, quiero invitarte, ahí como tú estás, si de repente no tienes una iglesia, o de repente te está pasando algo muy parecido o igual a lo que me pasó a mí, aquí está alguien que puede comprenderte, que ha tenido un encuentro con Dios. Te invito de una manera especial, si no conoces a Jesucristo, que hagas una oración no religiosa, sino de reino, y acudas a nuestras instalaciones y a nuestro ministerio, Iglesia Apostólica Águilas Doradas. Aquí damos consejería, aquí damos obviamente dirección de parte del Espíritu Santo para que seamos edificados como iglesia. Bien, si de repente quieres reconciliarte y es de Dios que vengas acá, te invito a que puedas participar de nuestros cultos. Busca nuestra dirección, Iglesia Cristiana Apostólica y Profética Águilas Doradas. Acude a nuestras instalaciones, a nuestro servicio de oración, intercesión, guerra espiritual, de enseñanza, evangelización, cultos los días jueves de 7 a 9, cultos domingos de 10 a 12. Bien, te invito que hagas esta oración muy poderosa y de reino y digas: Padre Celestial, en este momento yo me arrepiento de todo corazón y te pido, Jesús, que entres en mi vida, que me transformes, que me cambies, que me levantes, que también reconozco que Dios el Padre te levantó de entre los muertos. Que así sea conmigo, oh Señor. Levántame de entre los muertos, levántame, resucítame, que tu sangre poderosa limpie toda mi maldad, mis pecados, mis rebeliones. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Y en el tiempo tuyo, que me bautices con tu Santo Espíritu. Y si me he apartado de ti, Señor, te pido perdón de todo corazón. Y que puedas obrar en mí, me reveles el propósito y el plan como Padre que tienes para mí y para mi familia y familiares. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Creo yo que no es casualidad que estás viendo este video. Creo yo, guiado por el Espíritu Santo, que esta oración la has hecho con todo el corazón. Te invitamos a nuestro ministerio. Así sea. La gloria sea para el Rey de Reyes y que esto sea de gran bendición para cada persona que
que lo está viendo. Gracias. Muchas bendiciones.